están a todos los vecinos de TV Caricuao? Bueno, estamos aquí nuevamente con su programa Latinoamérica Unida, un programa que hacemos los dos compañeros, Omar Gómez, quien tengo a mi lado, y Néstor Aponte. Es un programa, este primer programa se va a caracterizar como todos los demás, porque nosotros vamos a hacer un análisis de las diferentes noticias que se están dando a nivel mundial, tanto en América, Europa, Asia y África. Entonces vamos a estar hablando de ustedes de esos temas tan importantes, porque necesitamos reflexión, mucha reflexión, necesitamos conocimiento para la construcción del socialismo. Bueno, buenos días, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Bueno, contento por este nuevo espacio de Latinoamérica Unida, contento de poderle llegar a la comunidad de Caricuao y a todos los compañeros que nos están escuchando. Y ciertamente para agregar algo más, en el programa lo que hacemos es no solamente narrar noticias, sino que mucho más que eso, es analizarla, es enlazar esas noticias, ver cómo se conecta lo que sucede en un sitio con lo que está sucediendo en otro sitio y cómo nos afecta desde una óptica como latinoamericanista que somos. Muy bien. Entonces, fíjense, la dinámica de este programa es la siguiente. Nosotros primero partimos de una pregunta generadora que se la proponemos al público para que en la medida que nosotros vayamos haciendo el análisis, bueno, los compañeros vayan reflexionando. Nosotros partimos del hecho de que la reflexión es individual. Nosotros podemos ayudar en la presentación de nuestros análisis, pero la reflexión es individual, porque precisamente en la construcción del socialismo, cada uno de nosotros somos actores fundamentales. Bueno, y en ese sentido, habíamos planteado como pregunta generadora para este primer programa algo de mucha actualidad. La pregunta es la siguiente: ¿hemos derrotado, podemos decir, ya sentirnos tranquilos de decir que hemos derrotado el golpe suave? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y que se la hacemos a la teleaudiencia. ¿Ustedes creen que hemos derrotado el golpe suave? Entonces, ¿qué te parece? Sí, esa es una pregunta que tiene doble filo. Ya te digo por qué. Porque el presidente Nicolás Maduro en estos días señaló en prensa y a través de su programa En Contacto con Nicolás Maduro, programa que arrancó este día lunes, el presidente dijo que el golpe estaba derrotado. Sin embargo, el ministro de Interior, Justicia y Paz estuvo en unas declaraciones ayer señalando cómo los hechos de violencia constituían un golpe de Estado que va en camino. Entonces, por supuesto, la oposición aprovechó para decir que hay una contradicción. Y no hay una contradicción. Cuando uno señala la pregunta generadora, cuando uno dice hemos derrotado ese golpe suave, hemos derrotado una primera fase de ese golpe, hemos derrotado esa etapa de las guarimbas, salvo pequeños focos que todavía persisten en Chacao, en Altamira, y que sin embargo se van reduciendo cada día más. Pero el golpe está porque la conspiración sigue presente en el accionar del imperio que quiere de una u otra manera adueñarse de nuestros recursos. Bueno, y en ese contexto, fíjate tú, es que tenemos que entender lo que está ocurriendo en el imperio norteamericano. ¿Sí? Porque si no lo ubicamos desde el punto de vista contextual, nada hacemos. O sea, hay gente que hace análisis sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en el momento que está ocurriendo. Pero nosotros hemos entendido que lo que ocurre en Venezuela tiene una proyección no solamente en América, en Estados Unidos y en Centro y Suramérica, sino que responde inclusive a las estrategias imperiales. Fíjate tú, el día miércoles, el señor Kerry, justamente antes de darse el pronunciamiento de la UNASUR, ¿verdad?, va al Senado norteamericano y prácticamente hace una amenaza de intervención y dice que ellos están dispuestos a implementar lo que se conoce como la Carta Democrática, que nosotros
calificamos de carta antidemocrática e imperialista, pues de intervención. Y va mucho más allá, dice que si no se resuelve de esa manera, ¿verdad? Entonces ellos están pensando en acciones económicas o de otra forma. La pregunta ¿cuáles esas otras formas, ¿no? ¿Serán militares? Entonces, en ese contexto, fíjense, aparecen los muchachos, ¿verdad? Eso fue el miércoles 12, precisamente cuando supuestamente se celebraba un mes del comienzo de las guarimbas en Venezuela. Entonces, fíjate tú, no es tan casual. A un mes aparece Kerry, porque pensábamos que la situación se desarrollaba en Venezuela, pero no se desarrollaba en Venezuela, se desarrollaba en los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, cuando Kerry hace prácticamente esa digamos, declaración intervencionista, en donde dice, bueno, mira, es más, nos pone a nosotros, como a los latinoamericanos, como si fuéramos unos muchachos. Bueno, traten ustedes de resolver allí en Latinoamérica, traten de resolver problemas, porque si no, entonces lo resolvemos nosotros. Entonces, ese es uno. Y después Omar viene nada más y nada menos al día siguiente, cuando es el pronunciamiento de la UNASUR, las declaraciones del jefe del Comando Sur, en donde dice que, bueno, que es muy difícil que el gobierno venezolano resuelva el problema, porque estamos ante una crisis económica y democrática, y en donde si la oposición no derrota al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? O algunos sectores del chavismo se echan para atrás, entonces lo que queda es, bueno, el abismo, así lo dice. Entonces, fíjate tú, ahí tú tienes que definitivamente hay una alineación entre el fascismo venezolano y la política exterior norteamericana para alinear todo lo que es, digamos, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es Centro y Suramérica. ¿Qué te parece esa? No, el análisis me parece bien, bien apropiado porque parte precisamente de no solamente ver qué es lo que está ocurriendo acá, sino cómo la batalla también se está desarrollando por fuera. Nosotros ya derrotamos al imperio en la OEA, tenemos el respaldo de la UNASUR, tenemos el respaldo de los países del ALBA, pero aún así la conspiración sigue. Esas declaraciones del señor Kerry, las declaraciones del Comando Sur son claramente injerencistas y lo que denotan es que sigue todavía el empeño, la insistencia del imperio de tratar de derrocar al gobierno constitucional y la voluntad del pueblo venezolano. Es correcto. Entonces, fíjate tú, y dicen, si no cambian, si Venezuela no cambia su rumbo, entonces la pregunta es, ¿y cuál es el rumbo? El rumbo del socialismo. Porque eso aparentemente es lo que se está planteando. El otro punto que deberíamos tocar aquí es el siguiente, el que se refiere a, bueno, mira, la victoria de El Salvador, con el señor, con el fondo, con el frente, ¿verdad? Farabundo Martí. Farabundo, para la Liberación Nacional, Farabundo Martí. Bueno, gana el señor Salvador Serén, ¿verdad? Las elecciones, la gana con una diferencia de votos que hay que analizarla, hombre. Hay que analizarla. Porque fíjate tú, en la primera vuelta la diferencia fueron de 10 puntos y la segunda fueron de 0,22 puntos. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque fíjate tú, uno se pregunta, ¿por qué la diferencia es tan poquito? ¿Será que la gente del frente no fue a votar? ¿Será que la gente de los otros partidos que no fueron se sumaron a la extrema derecha? Recordemos que la elección estaba entre el frente, ¿verdad? Farabundo Martí y el partido Arena, que es de ultraderecha. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la clase trabajadora y campesina de ese país decidió tan cerradita la cuestión? Es algo que uno se pregunta, porque solamente, o sea, hay que ver que efectivamente tenemos un triunfo en Centroamérica, un hombre que viene de la izquierda, pero la pregunta es ¿por qué la clase trabajadora, con todo lo que se ha avanzado en ese país en materia social, por qué sigue votando todavía por la extrema derecha? Inclusive, te digo, ¿tú sabes cómo amenazaban allá en El Salvador al frente? O sea, a las masas, a los trabajadores, decían, porque va a ocurrir lo mismo que en Venezuela. Pero es que en Venezuela lo que ha habido
es un desarrollo social impresionante en estos últimos 15 años. Pero ellos lo que destacan son esos pequeños focos que llaman guarimba, precisamente para, con esa imagen, atemorizar a los propios salvadoreños, por esa filiación que hay de ideas entre el Frente Farabundo Martí y la Revolución Bolivariana que desarrollamos aquí en Venezuela. Y fíjate tú que el apoyo del ALBA fue inmediato, pues. Mira, respaldamos, sí, efectivamente, el señor Salvador Serén es el presidente del Salvador y es un avance en el proceso de construcción. Fíjate tú, con todo y que la derecha hizo eso, está avanzando el proceso democrático, el proceso socialista. Entonces, bueno, después dejamos el análisis entonces con respecto a Colombia y las contradicciones, fíjate tú, del pueblo colombiano todavía apoyando a la ultraderecha de Uribe. Bueno, vamos entonces a un corte y regresamos. ¡Suena!